Hola, ¿qué tal? Muy buen día, estimados amigos de Comunidad Cadefi, servidor y amigo Alfredo Zaragoza. Hoy jueves 18 de abril de 2024. Para mí es todo un gusto estar compartiendo esta mañana. Venimos saliendo ahí de unos temas de salud, pero bueno, aquí ya muy contentos de poder compartir con ustedes temas de gran interés en materia fiscal. Así que siéntanse bienvenidos, siéntanse en confianza. Para mí siempre será un gusto poder, pues más que enseñar, habrá que decir que lo que nos encanta es compartir, porque además también aprendemos mucho de ustedes, de las problemáticas que nos van plasmando. Digo, no forzosamente lo que yo tenga que vivir en la práctica, tiene que ser lo que tú vivas en la práctica profesional. Entonces de pronto sí nos caen ahí algunas preguntas, ¿no? Que mira, a mí me pasó así o me ocurrió de esta manera. Y la realidad pues es que no pretendemos saberlo todo, pero sí en la medida de lo que nos ha aportado o abonado la experiencia, poder apoyarles. El tema está en el centro de la mesa, un tema muy calientito y a estas alturas del partido, 18 de abril, es declaración anual 2023 de personas físicas. Y bueno, vamos a dar inicio, vamos a estar aquí atentos. Ahorita tenemos ya poco más de una centena de personas en línea para este curso a través de la plataforma de Cadefi. Vamos a dar inicio, vamos a empezar con el tema y pues precisamente tendremos que ver situaciones que versan de lo general a lo particular, como es esta parte de aspectos generales. No se apuren, vamos a ver parte práctica, ahí de a poco vamos a darnos también una asomadita, tema de números, pero será importante tener algunas nociones de carácter general. La primera pregunta en el aire, contador, ¿estoy obligado a presentar declaración anual? Fíjate que ahorita en este momento te pido que te desconectes de cualquier tipo de actividad económica, cualquier tipo de régimen. Vamos a hablar únicamente de situaciones que rayan en lo específico y por el simple hecho de ser persona natural, tú así como yo. Y mira, tenemos el título cuarto dentro de la ley del impuesto sobre la renta. Este título cuarto me da el tratamiento en relación con las personas físicas. Y bueno, en ese sentido, en ese tenor, tendremos que voltear a ver este apartado y saber en qué momento yo como persona física o natural tendré sí o sí la obligación de presentar mi declaración del ejercicio. Te va a sorprender que el detalle es así muy simple, ¿eh? Muy simple, pero también muy directo. Fíjate, si eres una persona física que en un año de calendario obtuvo ingresos, nótese que no estamos diciendo qué tipo de ingreso, ¿eh? Así tal cual la premisa, persona física que en el año de calendario haya obtenido ingresos, pues por ese simple hecho tendrás la obligación de pagar tu impuesto anual, impuesto sobre la renta. Recordemos que el impuesto sobre la renta grava la obtención de ingresos para que no nos desenfoquemos de ello, ¿no? Acuérdate, no grava la emisión de CFDI, grava la obtención de ingresos. Luego entonces, si soy una persona que en el año obtuvo ingresos, pareciera en principio que por ese simple hecho tengo que presentar declaración del ejercicio. Aquí también damos respuesta a una duda habitual. ¿Cuándo presento yo la declaración? En este caso, el artículo 150, nótese que estamos en el capítulo de la declaración anual, en el título cuarto. El capítulo 150 establece que la obligación del pago de ese impuesto anual y por ende de la presentación de la declaración de el ejercicio, pues tendrá que ser en el mes de abril. No dice enero, no dice febrero, no dice a finales de marzo, simplemente dice durante el mes de abril. Entonces, para que estemos atentos a esto, luego son preguntas que pululan mucho y que pues aquí radica la simpleza, ¿no? Echarle un ojito a lo que es el artículo 150 y regla general, soy persona física que a lo largo del año de calendario obtuvo ingresos, pues aparentemente y en principio no hay más. Tengo que presentar declaración del ejercicio. Ahora, eso lo podremos manejar como una regla general. También tenemos reglas de excepción. Me dice, salvo por aquellos ingresos que estén exentos. ¿Cuáles son los ingresos exentos? Recordemos,
aquellos que no van a pagar impuestos sobre la renta. O también me exceptúa aquellos ingresos que ya pagaron un impuesto de carácter definitivo. ¿Sí? Entonces yo tendré que declarar mis ingresos salvo aquellos exentos o aquellos por los que ya se pagó impuestos sobre la renta por una sola vez o por única vez. ¿Vale? Ahora, fíjense, tenemos como una tipo, yo le llamo siempre a esto, una tipo excepción a la excepción, porque yo tendría que monitorear si la totalidad de mis ingresos, ya estoy hablando de todos, incluido aquellos que acabo de descartar ahorita. ¿Se acuerdan que yo les dije que no había la obligación por los exentos y por aquellos que no se pagó impuesto definitivo? Más bien por aquellos que se pagó impuesto definitivo. Bueno, si en algún punto yo considerando esa totalidad de ingresos, resulta que mis ingresos son superiores a 500,000, de igual manera, pues ahí se me vuelve obligatorio para mí declarar la totalidad de mis ingresos. Ojo, incluso aquellos que te acabo de mencionar, que originalmente o en principio estabas exceptuado. ¿Sale? Esto es importante, ¿eh? Sobre todo para aquellos que de pronto no están tributando de manera recurrente, para aquellos que tal vez pues están en una actividad donde no tienen que presentar declaración mensual, como pudiera ser un tema de dividendos, un tema de salarios, y que a lo mejor no lo tienen tan en la órbita, ¿no? No, pues sabes qué, en el año no me pagaron dividendos. O sabes qué, tema de salarios, mi patrón se hace cargo, ¿no? No, pero fíjate que independientemente de eso, pues a lo mejor pudiste haber obtenido otro tipo de ingresos que no tengan que ver principalmente con tu actividad económica y que independientemente que tú estés en un régimen donde a lo mejor no estés obligado a presentar declaración anual, basta con que la totalidad de tus ingresos excedan de 500,000 y luego entonces, pues sí o sí, vamos a tener que presentar declaración anual. ¿Ok? Ahora bien, miren, aquí hay otro aspecto importante. Hay conceptos que sí o sí. Acuérdense que el punto de partida es que mis ingresos sean superiores a 500,000 pesos. Una vez que mis ingresos ya superaron esa barrera, estos conceptos que tenemos en pantalla, tal cual como lo establece el tercer párrafo del artículo 150, vamos a decirlo de esta manera, por nada del mundo tengo que dejar de declararlos. ¿Por qué? Bueno, miren, primero vamos a ver qué tipo de conceptos son. Entre los ingresos exentos tenemos tema de viáticos, gastos de viaje, tenemos tema de enajenación de casa-habitación, acceso a herencias o alegados, y como parte de aquellos ingresos que ya pagaron un impuesto definitivo, que además nos contextualizan, ¿no? Como parte de un ejemplo de aquellos ingresos que ya pagaron impuesto definitivo, tenemos a los ingresos por premios, ¿sí? Si mis ingresos o la totalidad de mis ingresos superaron 500,000 en un ejercicio, es importante que por nada del mundo se me vaya a pasar reportar o declarar este tipo de ingresos, ¿sí? ¿Qué ocurre si yo no reporto, si yo no informo? Porque esa es otra duda, contador. Pero entonces esto significa que voy a tener que pagar ISR por aquellos ingresos que a lo mejor en principio eran exentos. No, no hemos dicho nada de eso. El artículo 150 señala que se deben declarar, pero realmente debemos entender que los vamos a informar, ¿sí? Tenemos un apartado informativo dentro de la declaración anual y propiamente tendremos que no dejar de informar este tipo de conceptos. ¿Qué pasa si no los informo? Habrá que decir que nos puede resultar una consecuencia nefasta, ¿sí? ¿En qué aspecto o en qué sentido? Los últimos párrafos del artículo 93, recordemos que el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se refiere al tratamiento de aquellos ingresos por los que no se va a pagar impuesto sobre la renta. De hecho, como pueden notar, me abarca la totalidad de ingresos de personas físicas. El artículo 93 no refiere exclusivamente a los exentos de algún capítulo o de algún régimen en particular.
Luego entonces, los últimos párrafos del artículo 93 señalan, en este caso, pues propiamente que si yo no reporto o no informo estos conceptos en la declaración anual, no voy a tener acceso a la exención. O sea, ya no podré aplicar la exención. Vean todo lo que puede venir, ¿eh? Vean todo lo que puede resultar, nada más por ese detallito de que a mí se me pase informar este tipo de conceptos. ¿Sale? Vamos a revisar si tenemos ya por aquí alguna duda. Tenemos a nuestra estimada colega Blanca Rosa Contreras. Pregunta si la devolución automática aún existe y cuál es el importe. Estimada Blanca, nos estás spoileando la presentación. Más adelantito lo vamos a retomar, pero déjame decirte que sí. Este programa de devolución automática sigue existiendo al amparo de lo que es una regla o disposición de carácter general y bueno, no opera para devoluciones que sean en un monto mayor a 150,000 pesos. ¿Sale? Tal vez me faltó comentar eso. Vamos a procurar, sobre todo considerando el tiempo también de la plática de la sesión del día de hoy, vamos a procurar que las dudas versen sobre lo que estemos viendo al momento, para que si de pronto, pues miren, ahorita ya vamos rebasando arriba de 150 participantes en línea, para que si se conglomera un poquito más la sala virtual, de tal manera, miren, ya estamos arañando los 200, que lo hagamos ordenados y que no vayamos a perder mucho tiempo en las preguntas y que no avancemos en la presentación. ¿Sale? Entonces vamos a procurar que las dudas versen sobre lo que está ahí. De cualquier manera yo leo todo, yo le echo ahí un ojito, porque también me queda claro que hay algunos que se van incorporando y tal vez no escucharon toda esta parte. Miren, del artículo 150, estando en el capítulo de la declaración anual, título cuarto, ley de renta, vamos a degradarnos hasta el apartado de disposiciones generales. Específicamente vamos al artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta y vean que aquí nuevamente tenemos un tema o una condicionante para tener que reportar cierto tipo de ingresos. Vamos a hablar específicamente de tres conceptos: préstamos, donativos y premios. ¿Por qué en la presentación pusimos premios con color rojo? Es la segunda vez que se evocan. Si se acuerdan, ahorita que estamos en el artículo 150, ahí estábamos hablando de los ingresos que se obtienen por premios. Artículo 150, tercer párrafo, pero el artículo 90 también los prevé. Aquí cómo funciona, o aquí nos vamos a olvidar tantito del tema de los 500,000. Aquí vamos a voltear a ver específicamente estos tres conceptos: préstamos, donativos y premios. Ojo, siempre que en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos, los tendré que informar en mi declaración anual. Contador, ¿y qué pasa si aquí también se me barre, se me olvida, me confundo, soy omiso? Bueno, también tenemos consecuencias, y consecuencias que también rayan en lo nefasto. Fíjate. Vamos primero con el tema de premios, ¿no? Que aquí es reiterativo, lo tenemos tanto en el artículo 90 como en el artículo 150. Si yo no informo, si yo no reporto esos ingresos por premios, ¿qué se supone? Que en el momento que yo accedí, que yo gané el premio, me tuvieron que haber efectuado una retención como pago provisional, y que además ese pago, de hecho no fue pago provisional, es pago definitivo, ¿no? Porque es un pago de una única vez. Digo, no te sacas la lotería todos los meses. Me saco la lotería el día de hoy, me pagan el premio, me retienen y me descuentan la parte del impuesto sobre la renta, y pues hasta ahí quedó. Es un ingreso no acumulable porque pago un impuesto de una única vez. Bueno, si yo no lo informo, si yo no reporto estos ingresos por premios, el castigo, así lo prevé el artículo 138, es que en automático el monto de ese premio se va a volver acumulable. Cuando digo acumulable me refiero a que se te va a tener que acumular a la tarifa anual, cosa que no iba a ocurrir.
porque de hecho ya había pagado impuesto en carácter de definitivo. Y en todo caso, lo que te hayan retenido, lo que hayan enterado por cuenta tuya, se va a tomar a cuenta de un pago provisional. Entonces, fíjate, ahí ya tenemos una afectación. Ahora, ¿qué pasaría con los préstamos y los donativos? Nos tiene que quedar claro que un préstamo no es un ingreso. Entran recursos a nuestra disposición, pero no quiere decir que hayamos vendido, que hayamos prestado algún servicio o que hayamos dado algo en arrendamiento. Un préstamo tiene B de vuelta, ¿no? Obviamente por financiarnos nos pueden cobrar intereses, pero de igual manera el préstamo pues, puede ser con cualquier tipo de tercero. Puede ser con alguien cercano a la familia, algún amigo, puede ser con una institución del sector financiero, con alguna fintech, todo esto que se maneja ahora a nivel tipo financiero. Entonces realmente pues los préstamos no son como tal un ingreso. Los donativos, que en principio los podríamos calificar como un ingreso por adquisición de bienes. Contador, ¿cómo que ingreso por adquisición de bienes? Sí, mira, te explico. Cuando a ti te donan algo, es a título gratuito. A ti no te costó. Si a ti no te costó, estás adquiriendo un bien. En este caso, el bien que estás adquiriendo, pues como tal, este donativo puede ser en especie, puede ser en numerario, ¿sí? Y luego entonces, ¿esto qué aplica o esto qué implica? Pues que tu patrimonio se va a modificar positivamente, ¿vale? Entonces es importante tener claro que en principio un donativo es un ingreso por adquisición de bienes. Sin embargo, ojo, también el artículo 93 señala que los donativos en parte pueden estar exentos, ya sea porque son entre ascendientes y descendientes en línea recta, o en su defecto también con otros terceros, pero tomando en consideración que vamos a tener ahí como tal, ojo con esto, pues cierto monto exento, ¿no? Si no mal recuerdo, son el valor de 3 sumas anualizadas y básicamente, pues en sí, el donativo pudiera resultar exento. Bueno, si yo no reporto préstamos, si no reporto donativos, en este caso, si con motivo de una figura, y nótense que voy a hablar de un tema interesante, el artículo 91 de la Ley de Renta nos habla de la discrepancia fiscal. ¿Qué es una discrepancia fiscal? Cuando mis erogaciones exceden a los ingresos que declaro, ojo, aquí viene un aspecto importante, no solo a los que declaro, incluso a aquellos ingresos que debía haber declarado, por si es que soy omiso en declarar o no estoy declarando ingresos. Entonces, miren, es una tipo facultad de la autoridad señalar que me encuentro en una figura de discrepancia fiscal y en este caso, pues señalar una presuntiva, ¿no? Ojo, si con el ejercicio de esta facultad la autoridad detecta que hubo préstamos o que hubo donativos que en lo individual o en su conjunto excedieron de 600,000 y que como tal no los declaré, pues me los va a tipificar, me los va a asimilar o simplemente me los va a considerar como un ingreso ficto. ¿Sí? Vean lo nefasto del asunto, ¿no? Un préstamo nunca fue un ingreso, un donativo pudo estar incluso totalmente exento y por yo cometer la charrada de no reportarlo, de no estar monitoreando al tanto o al pendiente que no excediera de 600,000 de manera individual o consolidando todos estos tipos de finalmente de entradas de dinero, pues por ese simple hecho se me va a castigar considerando que tanto los préstamos como los donativos al final del día se tratan de un ingreso, que además son un ingreso que voy a tener que acumular como gravable. Vamos a las demás preguntas. Nos comenta Rosalía. Buen día, cuando una persona se pensiona a los 60 años por ley 73 y le entregan sus recursos del Afore, la parte que le corresponde, esos recursos se acumulan a los demás. ¿Y cuál es la parte exenta? 90 UMAS por cada año
Es correcto, Rosalía, en este caso, considerando que no se... es que fíjate, tu pregunta está planteada muy curiosamente. Me dices que se pensiona. Yo entiendo que si le van a dar sus recursos tal cual del Afore, no se estaría pensionando, más bien se estaría jubilando, porque la pensión indica que cada mes, durante el resto de su vida, pues se le va a estar otorgando una cantidad para hacer frente a sus necesidades. Cuando no alcanzan un monto para una pensión, es cuando está la otra salida, ¿no? Fíjate que pues se le van a otorgar sus recursos en una sola exhibición. Luego entonces, en mi opinión, que yo pienso que va por ahí, que más bien no tuvo pensión, pero le van a entregar los recursos de su Afore, sería correcto lo que tú apuntas, Rosalía. Estaríamos hablando de que conforme a la fracción decimotercera del artículo 93, le correspondería 90 UMAS por cada año de servicios. ¿Sale? Dice Ignacio, se trata persona física régimen de arrendamiento. En precarga del SAT no me reporta información en diciembre. ¿Qué me recomiendas hacer? Muchas gracias por anticipado. Híjole, Ignacio, pues mira, eso ya queda fuera de nuestro control. Finalmente entendemos que la plataforma tiene fallas y obviamente pues lo único que nos queda es estar monitoreándola, estar viendo que en algún punto, en algún momento, pues se precargue correctamente la información. Hay algunas otras personas que son de pronto de presentar un aviso, una aclaración, una orientación con el SAT, sobre todo de manera tal que puedan evidenciar, ¿no? Que puedan dejar como tal ahí documentada esa parte de que la plataforma no está funcional. Y bueno, Ignacio, lo último, buscar algún campo en la declaración. Digo, vamos a pensar que hoy es 29 de abril. Además, la página, pensando que hoy fuera 29 de abril, ya tendría mucho tráfico, ¿no? Ya como que se empiezan a complicar las cosas. Entonces, pues, ni modo, San Agustín. ¿A qué me refiero con San Agustín? Pues vamos a tener que buscar algún campo donde de fondo yo pueda llegar al monto correcto a pagar o al monto correcto de saldo a favor. ¿Saben aquí dónde nos pega tal vez? En el tema de una eventual solicitud de devolución. Si tú ya tienes como tal, y ojo con esto, Ignacio, la certeza de que es una devolución, pues a lo mejor incluso te diría, espérate unos días despuesito del 30 de abril y ya la plataforma, quiero pensar, ya funcionando normalmente, ya con menos tráfico, presentas únicamente la normal y acuérdate que para tema de devolución automática, pues tienes la chance de aplicar para ese programa hasta el 31 de julio. ¿Sale? Pero bueno, ahí lo que tú consideres, también sugiero que no te esperes tanto porque independientemente que tengas hasta el 31 de julio para devolución automática, pues puede llegar a pasar que a lo mejor te confíes, sea 18 de mayo y de pronto te llegue el requerimiento del anual. Algo me queda claro, Ignacio, no estamos obligados a lo imposible. Espero que estas recomendaciones te hayan servido. Marcos, cualquier persona física, porque nos pregunta que si una persona física que percibe dividendos tiene derecho a deducciones personales. La respuesta, de acuerdo a lo que hemos revisado, Marcos, cualquier persona que calcule su impuesto anual conforme al artículo 152 de la Ley de Renta tiene acceso a deducciones personales. Dice Francisco, ¿qué pasa si una persona residente en México tiene ingreso por arrendamiento, está en reciclo y también tiene ingresos del extranjero por sueldos y salarios en donde le retuvieron un impuesto? Los ingresos del extranjero se tienen que declarar en México, se calculan de forma separada los de reciclo. Ok, Francisco, recuerda que nuestro sistema impositivo es de renta mundial. Basta con que tú seas residente en México para que, en todo caso, pues el ingreso, sin importar la fuente de riqueza o de dónde provenga, pues tú lo vas a tener que declarar y reportar en México. ¿Sale? En todo caso, lo que podríamos ver, si es que te están reteniendo un impuesto equivalente al ISR allá en el extranjero,
pues es la aplicación de algún convenio para evitar la doble tributación. Y también pues el eventual acreditamiento de ese impuesto que ya te retuvieron contra el ISR que se paga aquí en México. Ahora, como bien comentas, estimado Francisco, las declaraciones se tienen que hacer por separado. Ojo para todos, y no importa que tenga ingresos de aquí o del extranjero, otros regímenes, el reciclo tiene un formato exclusivo para presentar la anual. Todos los demás regímenes, capítulos, secciones, vamos a pensar en aquellos que pueden convivir con reciclo, por ejemplo, salarios e intereses, se presentan en el apartado donde toda la vida hemos declarado salarios e intereses. Dice Juan, el uso de la TC, tarjeta de crédito, se consideran préstamos y cómo se determinaría. Pues únicamente va a depender de tu cuenta corriente, ¿no? Cuánto es el crédito abierto que tú tienes. Si yo tengo una cuenta con, pues vamos a decir, yo puedo operar hasta 20,000 pesos porque es lo que me otorgaron de préstamo, esa sería la cantidad que yo consideraría, estimado Juan. Si tengo una tarjeta de crédito que tengo línea abierta hasta 50,000 pesos, pues ese sería el monto de los préstamos. En principio, ¿no? Se entiende que si tienes la tarjeta de crédito y estás utilizando de manera revolvente la disposición de ese dinero, tú tendrías que llevar un acumulado, independientemente de que tú, pues obviamente tienes una fecha de corte, una fecha de pago de la tarjeta, tendrías que llevar un acumulado de todas las veces que has dispuesto del crédito. ¿Sale? Sonia, muchas gracias. ¿Qué te tomas? Dice, me gusta cómo da los cursos. Da información muy interesante. Gracias, Sonia. Ok, Rosalía, si es pensión por mes, entonces sería otra fracción del artículo 93. No recuerdo si es la tercera o la cuarta, donde pues ya no estaríamos hablando de 90 UMAS. Ahí quien calcularía la exención es en todo caso quien paga la pensión, ¿sí? Y sería 15 UMAS por día, 15 UMAS diarias, tratándose de pensión. ¿Sale? Ok, le entregan la Afore y el Infonavit. Entiendo que el Infonavit no acumula. Ok. Dice Marta, una persona asalariada que recibe una indemnización se le calcula un ISR por ingresos no acumulables en el cálculo anual y menos el ISR retenido resulta un saldo a pagar. ¿Es correcto el ISR por ingresos no acumulables y qué efecto tiene en su pago en enero de 2024? Ok, bueno Marta, se supone que parte de una indemnización laboral tiene origen como un derecho y ese derecho se supone que se devengó prácticamente en toda la antigüedad que tiene el trabajador. Por eso es que la fracción 13ª del artículo 90 no señala que la exención para el caso de indemnizaciones pues va a ser 90 veces el valor de la UMA por los años prestados de servicio del trabajador y luego pues finalmente una vez que calculo la parte exenta, le resto la parte exenta a la gravada, pues va a haber una parte gravada de la cual quien me pagó la indemnización incluso me tuvo que haber retenido. ¿Sí? A la hora de llegar al anual, el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta implícitamente señala que hay que hacer una separación. Como se tiene la idea, y esto fue lo que planteé ahorita al inicio, de que pues esos dineros corresponden a un cúmulo de años, el artículo 95 me dice que voy a separar una cantidad equivalente a mi último sueldo mensual ordinario y esa parte la acumulo a la tarifa. El diferencial de la parte gravada se va a calcular el impuesto, pero no se acumula tarifa. Luego entonces se tendrá que calcular una tipo tasa efectiva, así muy parecido a los procedimientos del reglamento de la ley de ISR. Y pues obviamente si camina, si va y si te da un impuesto a pagar, pues ni hablar. Finalmente ahí tendrá que ver si estamos haciendo bien el cálculo, el monto propio de la indemnización.